Dios quiere que crezcas en Cristo. Si usted ya recibió a Cristo Jesús, usted tiene vida eterna, salvación y perdón de pecados. Pero ahí comienza nuestra vida cristiana. ¿Qué viene después de aceptar a Jesús? El apóstol Pablo pasaba orando por los colosenses que ellos crecieran en Cristo. Mire por favor Colosenses capítulo 2. Quiero pedirle que lo tenga ahí frente a usted. Y dice el 2:2 de Colosenses, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo decía, yo pido al Señor que ustedes crezcan en Cristo, porque en Cristo están los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Cuando crecemos en Cristo, no somos confundidos ni desviados por falsas doctrinas. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a los colosenses, si ya recibieron a Cristo, ahora les toca crecer en el Señor. Mire el versículo 6, por favor, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así dice Colosenses 2:6. Y el 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dios quiere que andes en Cristo, que estés arraigado en Cristo y que estés sobreedificado en Cristo, que crezcamos en el Señor. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros, habían falsas enseñanzas que amenazaban con desviar a los colosenses de la verdad de Jesucristo y de su evangelio. Mire, así muchas personas comienzan bien la carrera cristiana, comienzan poniendo su fe en Jesucristo, pero de ahí son desviados. Hay personas que le enseñan al cristiano que para crecer él tiene que someterse a la ley, tiene que someterse a reglas, prohibiciones, no hagas esto, mira, el cristiano no hace lo otro, y afectan la libertad cristiana, afectan nuestro gozo y afectan nuestro crecimiento espiritual, porque cuando uno depende de la ley para llevarse con Dios, sin querer se está desligando de Cristo. Mire, ahí en Colosas habían falsos maestros que le decían a los creyentes que Cristo no era suficiente. Era Cristo más la circuncisión, Cristo más las reglas y normas, Cristo más el sábado, Cristo más la ley. Veamos algunas de estas falsas doctrinas que les enseñaban a los colosenses. Para empezar, les decían que ya habían conocido a Cristo, ahora necesitaban conocer al Padre y que eso se hacía a través de la ley. Mira el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo nosotros conocemos al Padre. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero los falsos maestros le decían a los colosenses que no era suficiente con conocer a Cristo. Ahora debían someterse a la ley para conocer al Padre. Estamos completos en Cristo. ¿Lo puede decir conmigo? Estamos completos en Cristo. Si te enfocas en crecer en Cristo, vas a conocer al Padre. Así dijo Jesús. El que me conoce a mí ha visto al Padre. Si te enfocas en crecer en Cristo, vas a crecer en el Espíritu Santo. Estamos completos en Cristo. Lo segundo que enseñaban estos falsos maestros era que se tenían que circuncidar los cristianos en Colosas. Mira el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Y cuál es la circuncisión de Cristo? El bautismo en agua. Mire por favor el 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo está diciendo, miren, nosotros no solo nos circuncidamos una parte de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo fue sepultado con Cristo y eso se simboliza en el bautismo y luego resucitamos a una nueva vida en el poder del Señor. Así que no se necesita la circuncisión, ni se necesita someterse a la ley, necesitamos crecer en Cristo. Si ya recibiste al Señor, lo único que necesitas es crecer, ser arraigado, echar raíces, ser sobreedificado en el Señor, conocer más y más de Él. Y la carta a los Colosenses es una buena manera de conocer la preeminencia, la gracia, el poder, la obra de Cristo Jesús. ¿Qué más enseñaban estos falsos maestros? Que no se podían comer algunas cosas, se tenían que observar las fiestas como los tabernáculos, las primicias, se tenía que guardar el sábado. Mire por favor el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo,
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así como un cuerpo proyecta una sombra, así esas leyes del Antiguo Testamento solo eran sombra de Cristo. Por ejemplo, el día de reposo. En realidad el sábado o el día de reposo nos hablaba de Jesús, porque en Jesús usted y yo reposamos de nuestras obras. ¿Cuántos alaban al Señor? Que ya no es por obras que sos salvo, sino reposando en la obra de Cristo. Así que los judíos del Antiguo Testamento, cada vez que guardaban el sábado, en realidad eso era sombra de Cristo Jesús. Cuando Cristo viniera, Él nos iba a traer el verdadero reposo de nuestra alma. Mire, hoy en día hay cristianos que caen en un legalismo y dicen, si vos no guardás el sábado o si no guardás el domingo, ese día no tenés que hacer nada más que solo ir a la iglesia, porque si no, estás violando el cuarto mandamiento, estás violando el día de reposo. Pero que no han entendido que hoy nuestro reposo es Cristo Jesús, que hoy ya no estamos bajo la ley, que hoy el pecado ya no nos domina porque estamos bajo la gracia y el poder de Cristo Jesús, que no necesitamos volver a la ley para crecer, necesitamos crecer en Cristo Jesús. Por lo tanto, guardamos el domingo porque es el día que el Señor Jesús resucitó. Pero nuestro reposo es los 7 días de la semana. Todo el tiempo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, reposando en la obra perfecta del Señor. No guardamos religiosamente un día de la semana, mucho menos para ganarnos el favor y la salvación del Señor. Vamos el domingo para ser enseñados, pero usted y yo reposamos todo el tiempo en el Señor. Mire, cuando nosotros nos enfocamos en la ley, en las reglas, prohibiciones, nos estamos desligando de Cristo. Mire por favor el 19. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cuando estamos en Cristo, que es la cabeza, ahí hay verdadero crecimiento espiritual. Pero estos falsos maestros judaizantes se desligaban de Cristo, se desligaban de la cabeza y querían imponer reglas, normas, prohibiciones, obras para completar, según ellos, la salvación de los colosenses. Mire por favor en el 21 ejemplos de estas reglas. No manejes, ni gustes, ni aún toques. Pero ahí termina Pablo diciendo que esas reglas en realidad no transforman el corazón, no tienen poder contra los apetitos de la carne, dice. Termino con esto. ¿Cómo puedo crecer en Cristo? Viendo a Jesús todos los días en la palabra. Por ejemplo, aquí en Colosenses, mire qué precioso lo que Pablo les recuerda acerca de la obra de Cristo. Conozcamos más a Jesús ahí en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él. El Señor te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, perdonándoos todos los pecados. Oiga, la sangre de Cristo te ha limpiado de todos tus pecados, grandes y pequeños, los que se ven y los que no se ven, pasados, presentes, futuros. Crezcamos en Cristo conociendo su perdón. Mira el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Literalmente es un registro de la deuda que teníamos con el Señor. Oiga, qué precioso, Cristo en la cruz pagó tu deuda. Y dice el 14 al final, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor quitó todo obstáculo, ahora te puedes relacionar libremente con el Padre. Ahora eres un hijo amado de Dios. Y mire cómo venció a Satanás, al acusador, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué los despojó? Porque Satanás acusa con la ley. Satanás y sus demonios todo el tiempo están diciendo, mira, no cumple la ley. Mira, falla en esto, falla en lo otro. Es como un fiscal. Pero si usted crece en Cristo, hemos despojado a Satanás porque esa acta ya fue clavada en la cruz. Cristo pagó por completo nuestra deuda. Él ha lavado con su sangre preciosa todos nuestros pecados. Ya no hay condenación. Saber esto te hará crecer más y más en el Señor. Vas a abundar en acción de gracias. Vas a abundar en santidad. Vas a abundar en adoración. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Vas a crecer en servicio a Dios. Vas a ser transformado de adentro para afuera porque la verdadera transformación está solamente en Cristo Jesús.